Bueno, muy bien. Después de lo conversado con la doctora Grisel Pereira en materia educativa, lo que importa educar en valores, la diferencia entre educar y enseñar, la enseñanza que le corresponde al Estado, enseñar a desarrollar precisamente habilidades, a desarrollar nuestra capacidad intelectual, a desarrollar destrezas. El Estado como una fuerza productora de un sistema de enseñanza que se manifieste neutra, que se manifieste al margen de cualquier naturaleza de doctrina, ideología o religión. Temas que merecen ser analizados cada uno de ellos por separado, pero no nos da el tiempo, ¿no? No es el caso ahora analizar qué diferencia hay entre doctrina, ideología o sistema de ideas y religiones, por ejemplo. Eso es lo que manifiesta la laicidad de nuestro Estado, en la Constitución de la República y también en la ley que establece el Estatuto de la Enseñanza, la Ley Orgánica Nacional de la Enseñanza Pública Obligatoria, gratuita, y evidentemente en la letra de la ley se supone laica. Se supone, digo, porque en los hechos lamentablemente no es así. Iba a ir a ese tema, dado que se discute que se quita la materia de filosofía en orientaciones como humanística y ciencias sociales en sexto año de liceo. Quería ir a otros temas vinculados a la actualidad. Parece que estamos a nivel planetario en una etapa interglacial, ya estamos entre los 129 a 115.000 años en los cuales ocurren los deshielos y se da ese fenómeno de calentamiento planetario, el cambio de las corrientes oceánicas, marítimas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Según va registrando la ciencia, va monitoreando la ciencia, la comunidad científica. Por lo tanto, eso de los gases de efecto invernadero y de reducir producción de ganado o reducir inclusive cierta actividad industrial parecería que es el cuento ambientalista y no es el relato verdadero, el relato respecto a las causas que están provocando estos efectos que se notan ya muy distorsivos respecto a aquellos estados del tiempo y del clima en sí que vivimos, los que tenemos cierta edad, cuando vivimos nuestra infancia, nuestra adolescencia, juventud, cuando las estaciones eran estables, eran previsibles y se daban temperaturas de acuerdo a esas estaciones. Hoy hay muchos cambios, incluso a nivel planetario, con, bueno, lluvias torrenciales, tornados, huracanes, y después largos periodos de sequía, prolongados periodos de sequía. Eso que sufrimos acá en Uruguay, eso que provocó pérdidas también. Pero me voy a detener en este tema que es fundamental y tiene que ver con ese estudio que realizó este excelente politólogo, Gian Enrico Rusconi. Hay acá un artículo extractado de Sistemas Políticos, es decir, un capítulo extractado de su libro Sistemas Políticos, publicado en el año 1986. Este autor remite a otro gran autor de las ciencias sociales, como lo es Joseph Schumpeter, en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia. ¿Por qué me voy a detener en esto? Porque estos autores van a abundar en un concepto que no se lo tenía en cuenta, por lo menos en ese periodo, a excepción de un gran doctrino, de un jurista español, de un docente de derecho público, como lo fue el doctor Antonio García Trevijano, en dos libros fundamentalmente, uno de ellos intitulado Frente a la Gran Mentira y otro libro que se titula Teoría Pura de la República. Hay muchas corrientes de pensamiento y de análisis respecto a la naturaleza del Estado. Están los descriptivistas, están los fácticos, están los eclécticos, están los de la teoría restringida, normativistas. La verdad que cuando uno va estudiando todo esto se da cuenta que no son meras teorías, sino que son intentos científicos de analizar el fenómeno del Estado a través del tiempo y sus mutaciones, sus cambios. Podemos decir que ya es algo muy cierto plantearnos agotar la interpretación del Estado desde una perspectiva o desde la teoría, si vos querés, normativista, restringida. ¿Esto qué quiere decir? Interpretar el Estado de acuerdo a lo que está escrito en una constitución, en sus leyes,
interpretar el Estado como una unidad de soberanía jurídica, por un lado, con un orden jurídico, y a su vez una asociación de personas, una asociación política. Por lo tanto, el Estado como una unidad jurídico-política de poder. El Estado como esa unidad que va a detentar el monopolio del poder o el monopolio de la fuerza. Hasta ahí es correcto, pero no agota la naturaleza del Estado, porque no nos explica el Estado en su devenir histórico, el nuestro, por ejemplo, el Estado uruguayo, para venir a un ejemplo bien concreto y el que nos interesa, no nos explicaría la teoría del derecho constitucional, el constitucionalismo, la teoría de Estado que se ciñera pura y exclusivamente a la normativa que prescribe la Constitución y a ese orden jurídico que debería obedecer a los principios que formula la Constitución de la República. Porque se fue construyendo en muchos aspectos de otra manera y esos aspectos que están, por supuesto, construidos desde un legalismo que viola directamente la Constitución, que no la interpreta correctamente, que no la entiende o la desconoce, nos va arrojando una estructura y un funcionamiento de Estado que nos explica otras cosas. Y por ahí podemos entrar en esta interpretación que hace Rusconi, Enrico Rusconi, cuando nos dice que el Estado, en verdad, y la actividad política dentro del Estado es muy similar a la actividad económica, al negocio. El intercambio político es muy similar al intercambio en la vida económica, en la vida del mercado. Y yo creo que sí. Y nos podemos detener en dos aspectos. Por un lado, en que Uruguay está estructurado sobre la base de tres grandes componentes que van construyendo el poder político, y esos tres componentes que, bueno, hace más de 50 años que se manifiestan constantes, después de la salida de la dictadura, se estableció una ley marco, una ley de negociación colectiva en aquel primer gobierno de la nueva democracia, podemos decir, en el curso de la historia del Uruguay, que fue el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, donde se plantea la ley de las negociaciones colectivas, estableciéndose un sistema de relaciones trilaterales, un sistema tripartito de relaciones en lo que refiere a qué? En lo que refiere a la actividad económica, es decir, a la actividad empresarial, productiva de bienes y de servicios, la actividad sindical relacionada a los trabajadores que se necesitan, evidentemente, para el desarrollo de todas las actividades económicas, y el Estado representado por el gobierno. Ese sistema de relaciones trilaterales es el que se formuló en esa ley marco que a la fecha es la que impera en nuestro orden, digamos, legal, jurídico, en las relaciones laborales, en las relaciones entre trabajadores y empresas, y en las relaciones entre trabajadores, empresas o empresas, trabajadores y el Estado a través del gobierno. Por lo tanto, ese marco legal es el que impera en el curso o en el desarrollo de las actividades económicas del país. De las actividades económicas que evidentemente involucran las actividades laborales, sociales, culturales. Estaba mirando que la OIT, por ejemplo, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, eso quiere decir la sigla OIT, fue fundada en el año 1919 y obtiene su sede en Ginebra, en Suiza. Ahí tiene su sede la Organización Internacional del Trabajo. Formula distintos convenios y hay un convenio, el convenio 98, que va a entrar en vigor en el año 1948. En el año 1948. Ese convenio Uruguay lo firma. A través de ese convenio, como el convenio 87 que también firmó Uruguay, y varios convenios de esta Organización Internacional del Trabajo, es que la OIT le reclamó a Uruguay en este año 2023 que tiene que
establecer lo que dice el artículo 4 en materia de relaciones laborales, en materia de negociaciones colectivas o contratos colectivos, como dice el artículo 4. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene un marco legal muy reglamentarista, se considera en el derecho laboral una especie de sistema rígido, donde todo se reglamenta a través de lo que se resuelve en los consejos de salarios, que son la cumbre, el resultado de esas rondas de negociaciones colectivas tripartitas entre el gobierno, representado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por supuesto el presidente, la Cámara Empresarial y el sindicato, de la actividad sobre la cual se negocia, y así rondas de negociaciones de distintos sindicatos únicos, es decir, sindicatos que representan a toda la rama de actividad económica, que representan a los trabajadores de esa rama de actividad económica, reconocidos por el Estado uruguayo como los únicos genuinos y fieles representantes de los trabajadores de nuestro país en toda la actividad económica que representa ese sindicato. Esa representatividad está dada por ley, por un marco normativo, no está dada por el sufragio, por ejemplo, voluntario de los trabajadores que están involucrados o que constituyen la masa laboral de esa actividad económica. Por lo tanto, es un marco regulatorio, legal, reglamentarista, que simula legalmente una representatividad que en los hechos no se da. Simplemente están reconocidos por ley esos sindicatos para negociar en materia laboral y en otros aspectos, en distintas cláusulas que van reglamentando la actividad de las empresas con los trabajadores, trabajadores con empresas, es decir, van reglamentando las relaciones laborales y la actividad empresarial, desde cómo tienen que estructurarse las empresas, las categorías laborales. Eso es en el ámbito privado. En el ámbito público son los trabajadores que integran la función pública que negocian con el gobierno, que en definitiva es el gestor de ese Estado que los emplea, el Estado que les da ese trabajo porque necesita cumplir esas funciones que el Estado a su vez se autoimpone a través de leyes, a través de la formulación de ciertas leyes que crean un ministerio, otro, una dirección determinada, una oficina dentro de tal o cual ministerio, una empresa estatal, los entes autónomos, los servicios descentralizados, la actividad de la educación público-estatal en las etapas primarias y secundarias, liceos, escuelas, institutos o centros CAIF, la UTU. Es decir, se trabaja entonces sobre la base de esa trilateralidad en lo privado y esa trilateralidad, si vos querés, en lo público. ¿Por qué trilateralidad en lo público? Y porque están los representantes de los trabajadores de las empresas públicas o los funcionarios públicos, los sindicatos, está el gobierno y están también empresas tercerizadas a la actividad pública que se van a ver beneficiadas de acuerdo a esas negociaciones bilaterales que se da en lo público, es decir, entre los funcionarios públicos organizados en sindicatos con el gobierno. Esto a mí me cuesta decirlo bastante porque es así, pero no tendría que ser así. La Constitución dice todo lo contrario respecto a esto. Ahora bien, ¿qué dice Enrico Rusconi? Dice que el intercambio político, así entendido como intercambio, como un mecanismo de intercambio, como un mecanismo de negociaciones, igual que en el mercado de negociaciones, igual que en la actividad económica, igual que en una actividad mercantil, el intercambio político adquiere una corporeidad particular en las relaciones industriales de los países capitalistas, especialmente de los países capitalistas desarrollados, a través del acuerdo formalizado entre los sindicatos, el patronato, es decir, las empresas, los empleadores, y el Estado,
y el Estado, definido como un acuerdo corporatista o corporativista. Lo que acá siempre venimos diciendo, lo que yo vengo diciendo siempre, que estamos en un país corporativista. Está organizado, está gobernado y está negociado por organizaciones corporativas, los sindicatos únicos por actividad económica, por un lado, el gobierno por otro, y los representantes de la Cámara Empresarial, los empresarios, el gremio de empresarios de las grandes empresas de cada una de esas actividades económicas. Tres grandes corporaciones en un sistema de relaciones trilaterales. Trilaterales. Eso parece ser que ha construido, dice este analista ya por aquel año 1986, ha construido las constantes o los patrones de un sistema de equilibrio del poder que está sostenido en la negociación. Sobre la base de lo que se va negociando, se sostiene este sistema de relaciones trilaterales, es decir, el sindicato, las patronales y el Estado, que se declaran positivamente interesados en intercambiarse favores y concesiones con la intención de una gestión casi gremial, prácticamente casi gremial, es decir, corporativa, del desarrollo político, del desarrollo del poder en el marco del Estado, es decir, de lo que está asignado al Estado como el garante de esas reglas de juego que se negocian permanentemente. Qué interesante lo que dice Rusconi. Y efectivamente da con el punto. Uruguay, Argentina, en España, en Francia, se ve claramente. Y en tantos países que yo incluso confieso desconozco cómo funcionan hoy por hoy estos sistemas de negociaciones por un lado y de garantías de este sistema de negociaciones entre sindicatos, empresas y el Estado. Y el Estado ya asignado en ese confín de garantía de este sistema de negociaciones. ¿Por qué me fui a la OIT? Porque la OIT nace en el año 1919, tiene su sede en 1920 a raíz de la Primera Guerra Mundial y a raíz de que en 1917 había triunfado aquella revolución bolchevique y se estaba desarrollando con mucha romantización en aquel entonces el modelo socialista, el modelo marxista, leninista, que pretendía influir notoriamente en los sectores intelectuales, en los pensadores, en las universidades, en las movilizaciones sociales, en los grupos sociales de la Europa continental occidental de esos países capitalistas. Por lo tanto, se fue rápidamente a esta organización para intentar un equilibrio y que no avanzara más el comunismo, el modelo comunista soviético hacia Europa y buscaron una especie de híbrido que ya imperaba en las teorías de aquel entonces, de acuerdo a aquella internacional socialista que no era marxista. Los socialistas reformistas o los socialistas que hablaban del Estado social de derecho, la socialdemocracia, por lo tanto, planteaban un híbrido entre un Estado intervencionista, garante, negociador, con gremios y sindicatos, con empresarios y sindicatos, para contener de algún modo la embestida del modelo comunista hacia la Europa occidental. Esa es la razón histórica, la razón de equilibrio geopolítico que da lugar a la Organización Internacional del Trabajo. Esa misma Organización Internacional del Trabajo, cuando formula este convenio 98 que Uruguay suscribe, en su artículo 4 dice lo siguiente: deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, vieron acá las características de lo gremial, de lo corporativo, esto por una parte, y las organizaciones de trabajadores por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. Hace acá una salvedad que parece de algún modo enmendar la plana respecto a una estructura
demasiado corporativista y demasiado reglamentarista como la que tiene Uruguay, porque habla de negociación voluntaria. Es decir, que se organicen entonces los empleadores por un lado y los trabajadores por otro a los efectos del pleno desarrollo y el uso de procedimientos de negociación voluntaria. Voluntaria. Esto da lugar a interpretar que esas negociaciones voluntarias implican libertad en la negociación, que sean por una libre disposición de los negociadores a establecer sus voluntades, de acuerdo a lo que el derecho reconoce como la autonomía de la voluntad. De acuerdo a sus voluntades, eso de la negociación voluntaria habla de una negociación en el ámbito o en el marco de la libertad de la voluntad, bajo la libre disposición de las partes que van a negociar. En este caso habla de los trabajadores y los empresarios. Por lo tanto, está dando lugar a entender esa actividad bilateral entre trabajadores y empleadores en ese marco de voluntariedad, de libertad, que el Estado debe garantizarse así. Eso le reclama la OIT a Uruguay porque no está cumpliendo con lo que dice este artículo 4 del convenio 98 que Uruguay suscribió. Vamos a hacer una pausa, Maxi, y vamos a seguir con este tema, porque a partir de toda esta introducción, de este somero análisis de lo que significa hoy por hoy la tarea del Estado, el Estado negociador y especialmente el Estado garante de estas negociaciones corporativistas que van, digamos, desarrollando, trazando los modelos económicos, el modelo económico, financiero del país, bueno, nos da a entender que es prácticamente una utopía plantearnos una fuerza política, un grupo o partido o coalición política que plantee retomar los principios constitucionales, retomar esa libertad y voluntad de las negociaciones, digamos, en un ámbito de libertades y de pluralidad sindical, de pluralismo, es una utopía prácticamente por la estructura tripartita que han asumido los estados y que así asumió el Estado uruguayo a partir de aquella presidencia de Julio María Sanguinetti. Esto que yo acabo de decir lo dijo el propio presidente de la República en respuesta al reclamo de la OIT. Esto mismo. Nosotros tenemos esta forma, esta estructura tripartita, con una antigüedad de más de 50 años, a través de un marco legal que le da garantías a las partes y estabilidad jurídica a las negociaciones colectivas entre los trabajadores y los empresarios y le da estabilidad al sistema económico y de relaciones laborales del país. Eso dice el presidente de la República. Este concepto del Estado como garante y negociador y de la economía y de la actividad política como una actividad prácticamente igual, indisoluble de negociaciones permanentes, está muy reñido con un modelo de crecimiento económico, con un modelo efectivamente capitalista, de un capitalismo liberal y de una democracia liberal. Estamos viviendo una estructura de poder corporativo. Vamos a una pausa y continuamos.